Buenas noches, señores estudiantes. Entramos a la segunda semana, donde vamos a hablar sobre los métodos de la investigación. Como ustedes comprenderán, esta clase la pueden revisar a cualquier hora que ustedes puedan, contrastando también con su texto básico y su guía. El trabajo del foro comenzará el día lunes, que se basará en lo que hemos estado viendo hasta ahorita. En los métodos de la investigación tenemos que meta, fin, proviene pues del griego, que quiere decir modo de decir, y odos, que significa camino. El modo de hacer, uniendo las palabras, es un modo de hacer o hacer con orden de una cosa, el modo de obrar, también de proceder, es decir, también el hábito, costumbre que cada uno tiene y observa el orden que se tiene en la ciencia para hablar la verdad y enseñanza. El método es el alma de las ciencias, no solamente lo conduce directamente a la técnica. Los métodos, el método según Descartes, el método en general, el método, cuyo título también lo completó, el discurso del método para conducir bien la propia razón en busca de la verdad y las ciencias, es la principal obra escrita que René Descartes en una obra fundamental de la filosofía. También como implicaciones para el desarrollo de la filosofía y la ciencia. Lo describe como el método analítico y el método sintético. El método analítico consiste también en la separación de las partes de estas realidades hasta llegar a sus conocimientos, sus elementos fundamentales, a las relaciones que existen también entre ellos. La síntesis, por otro lado, también se refiere a la composición de un lado por reunión de sus partes o elementos. La finalidad del análisis consiste en conocer las partes como elemento de un todo complejo. Por el contrario, la síntesis es un proceso de unificación en un todo único de las partes, las propiedades y las relaciones agregadas por medio del análisis. El método científico emplea vuelta a esta descomposición y la recomposición. A la descomposición se le llama análisis y a la recomposición se la denomina síntesis. Es decir, el análisis es la operación intelectual que considera por separado de las partes de un todo. La síntesis también reúne las partes de un todo separado y las considera como unidad. Los métodos especiales son aquellos aplicables únicamente a determinada ciencia o grupo de ciencias. Se puede emplear que todas las ciencias, como el análisis y la síntesis, la definición y la clasificación, pero todo esto es análisis y síntesis de los hechos, que lo realizaremos y los analizaremos después. Las semejanzas, esta vuelta, son con la definición, es que busca detallar los componentes que conforman un tema, a diferencia en el que el análisis se busca hacer un estudio más profundo de cada uno de los componentes para llegar a su conclusión. Las semejanzas, vuelta con la síntesis, es que busca detallar aspectos de un tópico. El análisis consiste en la separación de las partes de estas realidades hasta llegar a conocer sus elementos fundamentales y las relaciones que existen entre ellos. La síntesis, vuelta por otro lado, se refiere a la composición de un todo por reunión de sus partes o elementos. El análisis, vuelta, es la identificación de todos los elementos que comprenden algún asunto para después realizar una breve separación y llegar a los principios básicos del asunto de cuestión. La semejanza, vuelta de la definición, es que busca detallar los componentes que conforman un tema, diferencias entre el análisis, que se busca hacer un estudio exhaustivo también de cada uno de sus componentes para llegar a una conclusión. A diferencia de la síntesis, que es la expresión oral escrita, que tiene resumir aspectos de un tema que no se encontraba dispersas, que se encuentran dispersas. O sea, vamos a emplear, digamos,
El método científico que se descompone de todos los elementos básicos y por tanto que va de lo que general a lo específico, que es en síntesis. Y también se plantea entender este fenómeno de describir y medir relaciones causales entre ellos, como las características que es fáctico, se sustenta también por hechos comprobados y fundamentales racionales. El método está abierto a la incorporación de nuevos conocimientos con el fin de asegurar un mejor acercamiento a la verdad. Necesita muestras. Si se toma mala muestra de los resultados, pues serán erróneas e inservibles. No llegará, junto con el análisis sintético, no llegará a una conclusión. Es progresivo también y autocorrectivo. Es susceptible de ser corregido cuando existan evidencias que respalden una nueva proposición. En la etapa del método analítico es la experimentación, la observación, el método de medición y o deductivo. En el método experimentación se lleva a cabo vuelta un investigador que pone condiciones para descubrir las características fundamentales. En la observación, este paso vuelta se ejecuta en todo momento de la investigación. A diferencia que el método de medición o deductivo, que se apoya más en estadística a través de encuestas y otros instrumentos. El método científico, a diferencia, pues es los aspectos más relevantes de un proceso. El análisis en este método utiliza como medio para alcanzar un objetivo, el método que permite realizar una forma ordenada y un protocolo de actuación. Pues las características fundamentales que tenemos en este método es el de busca la verdad a través del esencial, tiene una metodología concreta, persigue una mejora de la ciencia y de su explicación de una forma para explicar la realidad. Su labor también es ir a lo abstracto, a lo concreto. Como por ejemplo tenemos la resolución de un crimen. Para resolver un crimen primero debemos pasar a la información general que tenemos del mismo. Solo así podemos también unir lentamente las piezas de la información que tenemos a la mano para encontrar nosotros respuestas y estas poderlas explicar de mejor manera como los eventos relacionados con dicho crimen que tuvieron lugar, ¿no? Eso es todo, señores estudiantes. Cualquier pregunta, estoy a las órdenes. Me comunican nomás al chat, a bandeja de entrada y éxitos. Linda noche.